¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un espacio muy especial, porque los juegos tradicionales ya saben que son parte de todos nosotros. ¿Quién no ha tenido un muñeco, una muñeca? ¿Quién no ha jugado con una peonza o ha intentado acertar su puntería o desarrollar su ingenio? De niños y de no tan niños. Y todo este patrimonio y cultura que sigue vivo y pasa de generación en generación lo hace también gracias a los distintos museos de juegos tradicionales que están presentes por toda la geografía, no solo de España, sino también de otros muchos puntos del planeta, algo que vamos a ver en este encuentro de juegos tradicionales que se va a desarrollar durante los próximos días. Por eso hoy hemos querido realizar esta mesa redonda con el título Los museos de juegos tradicionales como guardianes del patrimonio lúdico de la humanidad. Y además de todo eso, quiero presentar a quienes van a ser las personas que me van a acompañar en esta maravillosa mesa redonda en la que vamos a poder debatir y hablar de muchos temas relativos a estos museos. En primer lugar, quiero dar las buenas noches a Ricardo Pérez Verdes del Museo Etnolúdico Melga de Ponteceso, a Coruña. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si lo he dicho bien. ¿He metido la pata en algo? No. Digo, claro, estábamos aquí en este ratito. Por supuesto que no, está bien, está bien. Muy buenas Museo noches. Etnolúdico de Galicia. De Galicia, de acuerdo. Que es un acrónimo de el Melga. El Melga. Más conocido como el Melga. Perfecto. Luego nos contarás un poquito Sí, en qué consiste o qué tenemos Estupendo. en tu museo. También a Estela Maries Ferrarese del Museo del Juguete Étnico de Neuquén, Argentina. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Sí. También lo he dicho bien, no he metido la Sí, pata. no, y es un Claro. gusto estar acá con el anfitrión que nos ha invitado a todos a compartir este espacio lúdico que es Carlos de la Villa con su museo. Ahora le saludaremos, que le tenemos también por aquí. Eustaquio Castellano Zapater del Museo del Juguete de Albarracín, Teruel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues muy a gusto aquí en Aranda. Sí, ¿no? Ya hemos venido varios años y bueno, luego habrá ocasión de hablarlo, pero yo soy un poco la excepción en esta mesa, Claro. porque yo me dedico más al juguete como producto industrial. Ajá, luego nos Mientras cuentas, si que te yo- parece. ¿Eh? Voy a saludar a Carlos y ahora nos Pues, cuentas. pues, Que vale. si no nos quedamos aquí a medias. Sí, Yo antes sí. hacía un poquito la broma de Carlos, aquí el último. Bueno, pues Carlos de la Villa. Los de casa siempre somos los que cedemos la prioridad a nuestros invitados. Muchas gracias por organizar esta mesa, ¿no? que corre de vuestra parte y es un placer poder hablar de esto. Gracias a vosotros por permitirnos manifestarnos. Desde luego. Comentábamos, ¿no? esa necesidad de conocer un poquito vuestros museos, de dónde vienen, qué es lo que tienen. Si te parece, Ricardo, comenzamos contigo, con el Melga. Cuéntanos. Pues también me uno a todos mis compañeros. Pues el museo nace a partir de mi fase de la universidad, de profesor de la universidad, que eran propiamente de mis clases de historia. Y entonces, a partir de ahí, cuando yo no me jubilo, porque sigo trabajando igual, entonces, pues empecé a fundar este museo. Es un museo privado, es mío, es propio, y lógicamente pues tengo un convenio con el Ayuntamiento de Ponteceso, donde está ubicado, que es en La Coruña, en Galicia, y allí pues fundé, en este caso, una fundación con mi nombre, y a partir de la fundación es el que vela y es el el vigilante del Museo Etnolúdico. Ese es el protagonismo realmente. ¿Qué se puede ver en el museo? Pues yo digo... En términos generales, yo ¿eh? digo que tiene tres condiciones. Que es pequeñito, que es humilde, modestito, pero es original. Yo digo siempre así en mis visitas que hago, pequeñito, porque me gustaría tener como cualquiera de nosotros. Que tenemos poco espacio. Claro. En todos los sitios tenemos poco espacio, porque tenemos tal colección tan enorme que tengo 2 salas. Entonces yo podría tener 10 salas, Claro. pero no tengo más capacidad. Modesto, porque sí, para mí es muy importante, y esa quizá fue mi pretensión después de conocer muchos museos del mundo y tal. Yo le quería dar una parte importante a lo que es, no la parte económica, que es importante, y no crematística, de valor
económico de piezas, aunque tengo piezas muy originales y realmente tal, pero la función de mi museo era de sentimientos y emociones. Desde luego. Para mí eso es más importante que otra cosa. Y el enfoque que yo le quise dar al museo siempre ha sido eso. No que fuera un almacén de exposición de cosas y nada más. Y entonces, bueno, pues realmente es eso. Y original porque sí, porque es interactivo. Entonces allí la persona que viene, lógicamente, participa. Sacamos de la vitrina un elemento y después se juega. Aproximadamente jugamos como unos 25 juegos. O sea que la gente que va a disfrutar de la jornada, pues realmente eso. Esas serían las condiciones. Después, las dos salas. Las dos salas tienen diferencias. Entonces, lo comentábamos un poco esta mañana, precisamente, por los tertulios, pues diciendo que son muy diferentes los 4 museos, pero realmente todos son coincidentes. Y todos llevan a lo mismo. Entonces la sala, ¿por qué digo pequeña? Porque tengo 2 salas nada más. Una sala es la de juego, deporte tradicional, gallego, de España y del mundo. Y la segunda sala, que es por mi profesión, es la evolución cronológica del juego y del deporte a través de los tiempos. Desde la prehistoria, cómo ha empezado a evolucionar el juego, tanto en material, en situaciones, etcétera, etcétera, hasta el siglo XXI. Perfecto. Y esa es la condición de mi museo. Estela, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en tu museo? Bueno, el origen de mi museo se remonta a un tema que es diferente a Europa. Los pueblos indígenas de América, su memoria lúdica fue adormecida después de la conquista de todos, de la conquista de todas las coronas europeas, fue adormecida, y después entonces lo que se impuso por las distintas religiones fue cierto tipo de juegos, ciertos juegos desaparecieron. Entonces mi tarea de hace 45 años es recuperar juguetes, y a través de esos juegos, que es un trabajo que a veces lleva muchos años porque hay que revisar los textos de los viajeros. Entonces, en base a eso, tengo un equipo que ya lo van a ver cuando dé la charla, reconstruye los juguetes con los diseños aproximadamente que se han hallado. Entonces, por eso es Museo del Juguete Étnico, porque está constituido por las distintas etnias, en primer lugar, que hemos recuperado juguetes. Después, por el intercambio con distintos museos y investigadores, sí he sumado algunos otros juegos que lo que ayuda es a ver lo que Ricardo decía, la evolución, ¿no? El museo está compuesto, también es muy pequeño, y está compuesto por 2 salas. La primera sala es parecido a lo que cuenta Ricardo, todas las paredes están pintadas y hay piezas que podrían ser, bueno, desde el punto de vista de la arqueología son piezas que son juguetes, que cómo fueron evolucionando hasta el presente, y arriba hay vitrinas donde hay distintos juegos de pueblos indígenas, y en algunos casos, como dije recién, se han incorporado comparativamente juegos de otros pueblos, ¿no? Entonces eso es resultado de una investigación, el museo. De Argentina nos vamos hasta Albarracín, hasta Teruel. Cuéntanos, ¿qué tiene tu museo? Bueno, pues mi museo es un poco excepción al resto de aquí de la mesa, porque básicamente cuando hablamos de juguete hablamos ya de un producto industrial. Hasta ahora, cuando se habla de juegos tradicionales, es fácil darse cuenta de que el hombre ha estado utilizando los elementos naturales, o sea, o sus herramientas de trabajo o lo que le ofrecía la naturaleza. Mientras que el juguete ya se define como, ¿qué es el juguete? Es un artículo que sirve para jugar o que ayuda a jugar. Y por lo tanto, desde el principio,
así como ellos hablan desde la prehistoria y de siglos antes de Cristo, nosotros, para suerte o por desgracia, tenemos fecha. En España, pues es como casi toda Europa, cuando entra la revolución industrial es cuando el juguete empieza a tomar cartas de naturaleza. ¿Y qué ocurre? Entonces el juguete trata de imitar siempre lo que la sociedad necesita. Entonces empieza a imitar, si hablamos de juguetes de niño o de niña, cosa que ahora ya está descartado, pero es cierto que se han imitado vajillas, muebles en miniatura. El hombre pues ha empezado haciendo tambores, trompetas y armas, porque ha sido lo que primero encuentra uno cuando nace, ¿no? Y esto hace que ahí empezamos a diferenciarnos. Luego, en el plan de investigación sí que es cierto que empezamos, o sea, a limitar los juegos de la sociedad, empezamos a copiar los juegos tradicionales. Entonces empieza a haber reproducciones como son, por ejemplo, el aro, los bolos, que en estos museos podemos ver la gran variedad que hay. Sin embargo, ya como juguete limita los formatos, porque al ser industrial ya necesita una tornería y por lo tanto se fusila, o sea, se copia una cosa con otra. Es lo que estábamos hablando antes ahí fuera, que el juguete sigue siendo ya patrimonio de la humanidad y hay que defenderlo porque, claro, a lo tonto, en España las primeras fábricas que tenemos conocimiento son de 1904-1905, o sea que somos muy jóvenes comparado con estos vejestorios que tenemos ahora. Yo soy el más viejo, pero al mismo tiempo soy el más joven, claro, por esto. Y bueno, pues mi museo básicamente tiene un recorrido, pues como decía Ricardo, nos falta espacio. Yo tengo más en el almacén que expuesto. Entonces hemos procurado que esté presente los distintos materiales que se han utilizado en la industria juguetera, un poco demostrar cómo respondemos más a la moda que a la necesidad de juego. Ahora es cuando los fabricantes de juguete les preocupa más ya la pedagogía, la presentación de cara al aprovechamiento. Yo creo que hasta que no aparece Montessori no se crea una conciencia de lo que es el juguete educativo. Hoy afortunadamente ya es eso. Y bueno, podríamos seguir, pero le damos el turno al protagonista de verdad, que es Carlos. Carlos, además el tema del espacio estamos viendo que es un tema recurrente en todos los museos. Es un tema que nos pasa a todos. Mira, yo creo que todos los museos compartimos las mismas alegrías, las mismas desgracias, y no están muy proporcionadas porque hay más desgracias que alegrías, pero luego compartimos muchísimas inquietudes y muchísimas cosas en común. Yo siempre soy muy positivo y me gusta poner en valor lo positivo. Si retomamos todo lo que ha hablado Estela de investigación, lo que ha hablado Ricardo de historia, lo que ha hablado él de industria, vemos que todos los caminos son los mismos, tenemos el mismo objetivo y estamos utilizando diferentes vías, ¿no? Estamos defendiendo un patrimonio que ha estado junto siempre con la humanidad. Yo me gusta discrepar con Eustaquio, entonces cuando él me dice que nosotros no tenemos juguetes, pues nosotros tenemos muchos juguetes. El juguete es mucho más antiguo, el juguete que se fabricaban los niños y que se siguen fabricando. Hay culturas, por ejemplo, que siguen fabricando juguetes con huesos. Sí. En los países nórdicos hay muchos juguetes artesanos. Y lo que ocurre, pues que lo que tiene, por ejemplo, Eustaquio, yo lo defino con una palabra que es la obscenidad, el lujo. A nosotros, a mí se me saltan las lágrimas cuando voy a su museo porque una sola pieza que tiene él vale más en términos económicos, como planteaba Ricardo, que todo lo que podamos tener en el Museo de la Tanguilla. El trabajo de Estela, investigando un dado, dices, joder, qué cosa más simple, ¿no? Pero si tú ves el proceso que ha seguido para, por ejemplo, el dado que tenéis ese, que creo, me ha dicho un pajarito que nos habéis traído una copia para el museo. Creo que sí. Lo digo más que nada por si se te olvida. Entonces, esos trabajos creo que son los que se tienen que valorar en estos museos. Yo por eso,
a este encuentro le decía los museos tradicionales guardianes, porque es que es lo que somos, guardianes del patrimonio lúdico de la humanidad. Y lo digo en serio, yo tengo bastantes piezas, no sé si os pasa, que han sido rescatadas de puntos limpios y puntos de basura. Iban a la basura. Sí, nosotros también. Y nosotros, ves, el juguete ha sido el maltratado de la historia. O sea, el proceso que hubo de destrucción de los juguetes en los años 40, 50, cuando llegó la revolución industrial del plástico, entonces hizo muchísimo daño. Y nosotros ahí estamos, tenemos piezas que están, al que no le falta un brazo, le falta una rueda o un tal. Yo tengo un juguete, tú le has visto ese camioncito que es de principios del siglo XX, el conductor parece que está hemipléjico, la rueda le falta al camión le falta una rueda, el volante es una tapa de un bote, pero el valor de esa pieza, lo que representa y lo que supuso en aquella época, es realmente lo que nosotros queremos transmitir. Y por supuesto, como dice Ricardo, que sea un espacio vivo, un espacio donde la gente toque, palpe, oiga, escuche, practique y que vibre y que se identifique con el juego que tan necesario nos es para nuestro desarrollo personal. Montessori, ¿qué hace Montessori? Adaptar la experiencia y la práctica del juego tradicional a unas técnicas educativas, pero no hace más que copiar lo que el hombre venía haciendo desde hace años. Está todo inventado, entonces. ¿Estáis de acuerdo? Estáis todo inventado. No sé si os habéis dado cuenta, ahora cada vez hay más arqueólogos y más historiadores que están diciendo los neandertales ya jugaban. Yo creo que antes de que se tome conciencia de Homo sapiens, cuando éramos homínidos ya jugábamos, lo mismo que juegan todas las especies animales. Entonces vamos a darle la importancia que se merece el juego. Es eso. Hay una antropóloga con la que di hace unos años, Miquel Langley, que tanto nos escuchó a varios cuestionarle a los antropólogos, y gracias a Carlos se ha publicado, varios antropólogos de Sudamérica bajaron el nivel de diálogo y él les publicó un libro que está en La Tanguilla, que gracias a él se pudo dar a conocer sobre un solo juego, el que él habla. Que entonces ella dijo, esta gente habla tanto de la prehistoria y de que jugaban. Entonces volvió a Francia, a la cueva, donde había trabajado, sacó los objetos y empezó a preguntarse, ¿y si esto no es ritual, es un juguete? Entonces ha escrito un libro y bueno, ahora estamos en diálogo y hay otra ahora antropóloga que está trabajando con lo que serían nuestros antecesores, si vamos a esto de los homínidos, y hasta se han dado cuenta que hay hay juegos por género que hacen los animales. Entonces ahora ellos han escrito, los antropólogos ignoramos a los niños, ignoramos por décadas a la infancia, y bueno, con Carlos ya el año pasado hemos hablado por unas piezas que hay en el Museo de Burgos, que ayer lo hablé en el de la evolución, con la pregunta, y hoy lo conversaba con Ricardo, ¿por qué tú entras en el Museo de la Evolución, en el Museo de Burgos, en cualquier museo, y está este detalle? Una flauta, 90 años, réplica, una flauta, 60.000 años. Entonces llamé y le dije, y esos son juguetes. Y esa pieza es un juguete. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual no ponen el nombre juguete? O sea, cánicas romanas. O sea, como que está un poco desprestigiado. El juego ha sido ignorado, la música no. Ignorado más que desprestigiado. Exacto. Por ejemplo, del año pasado también con Carlos hemos visto en el Museo de Burgos un juego que es el Mancala, hecho en marfil para la hija de un sultán, y dice cofre para estuche. Y le hemos dicho, no es un estuche, es un juego que ¿y qué tenemos que poner? Mancala, vayan al juego los juegos tradicionales. Esa es la diferencia entre los museos que lo hacemos por vocación que otro tipo de museos, ¿no? Más, no sabría cómo definirlos, ¿no? Tan importantes, pero que tienen otras preocupaciones porque tienen unas miras más altas. El juego, como hemos reconocido todos ya, es una actividad que por lo que sea, quitando la parte comercial, que tiene mucha atención, el resto, la conservación del juego tradicional,
pues no es que no esté, no es que esté desprestigiada, es que no está reconocida ni valorada. Somos unos románticos, somos unos locos, que tenemos ahí unos trastos viejos, que solo cuando la gente se acerca y los toca y los palpa y los experimenta es cuando se da cuenta del valor. Mientras tanto, pues es una batalla que tenemos perdida con las administraciones, con el público, con los medios y con todo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dar más guerra, ¿no? Seguir jugando y... Sí, sí. Ya está. Estamos todos de acuerdo. Pero realmente es que, lo acabáis de decir ahora, es que los juegos son olvidados. O sea, ya no, son olvidados. Y entonces, porque los intelectuales, que es los que tenían que promocionar el juego como elemento de vida, pues realmente ellos decían que eso eran minudencias y cosas de niños. Pero perdona, Ricardo, no me gusta interrumpir. Sí, sí que me gusta. No, pero te voy a decir una cosa. Yo voy a poner un debate. Dices que los intelectuales, entre los que considero a los pintores, yo me gustaría hacer una pregunta a ver si me sabéis o me sacáis del error. Yo sí miro las representaciones artísticas desde, creo que lo comentaba hace poco, desde los frescos de Pompeya hasta ahora. ¿Cuántos pintores y pintoras, porque ha habido pintoras muy buenas como Sofonis Barguisona y tal, han reflejado en sus obras juegos tradicionales? Así. En los frescos de Pompeya hay muchos juegos. En Herculano también. En Herculano, no, en todas. En las primeras pinturas prehistóricas estamos hablando de juegos tradicionales, la caza, la pesca y todo eso. Pintores modernos como Matisse, Cézanne, Renoir, toda esta gente nos ha reflejado juegos. Ejemplos espectaculares, Goya, en fin, Chardin, Bruegel, pues sería interminable la lista. Si miramos en la literatura, las referencias que hay al juego tradicional en la literatura del siglo de oro, en muchas, en fin, en muchísimos aspectos de la vida. Vamos a compararla con el deporte más extendido, el fútbol. ¿Cuántos óleos de grandes pintores hay de fútbol? Pocos. ¿Cuántas referencias hay al fútbol en obras literarias? Pocas. Hay más de rugby, fíjate. Entonces, ¿por qué el mundo intelectual reconoce el valor y lo representa, y sin embargo el resto de la sociedad no lo valora? ¿Pero cómo está representado? ¿Está Cuadros representado bien? maravillosos. Sí, muy bien representados. ¿Quiénes juegan o quiénes...? Eso puede ser una... Tú tienes pintores como Peter Bruegel. Otra cosa es la intención con la que lo pinten, ¿no? Claro, que igual ahí es donde llegáis a ese punto en común, ¿no? Pero tenemos autores como Chardin o Goya, simplemente las obras de Goya para los cartones de la fábrica de tapices, que si la gallinita ciega, la pelota, la cometa, el columpio, Renoir, Cézanne, los jugadores de cartas, Chardin con niños jugando a la peonza, a las cartas, a las barajas, Sofonis Barguisona, los grabados egipcios, perdón, las imágenes egipcias jugando... Nefertari jugando al Senet. O sea, fijaros la cantidad de representaciones que hay. ¿Qué significa esto? Que el juego es una actividad muy presente y ¿por qué luego no llega a emocionar a todos? Porque pensar que el juego y en el tema artístico es la nobleza. Y la nobleza es la que tiene capacidad de decidir si me pinto esto o esto. Sí, por supuesto. Entonces, por eso, yo iba más por la parte de texto, o sea, la parte intelectual, claro, no la artística en sí. Sí que hay los que puedan venir y quedan invitados desde ese momento a venir a mi museo, lógicamente ahí en la evolución de la historia tengo cantidad de grabados, cientos de grabados. A mí sí que me gustaría comentar un tema que lo hemos hecho mención de una o de otra manera, que es la documentación. Sí. Carlos, en alguna ocasión yo me acuerdo que lo hemos hablado, ¿no? Todos esos juegos o toda la labor de investigación que en muchos casos hacéis vosotros, ¿eso se documenta? ¿Tenéis capacidad para poder hacer que continúe esa memoria, lo que decía yo antes, de generación en generación? Yo tengo una ventaja. Al hablar del juguete industrial ya hay mucha documentación. Es insuficiente todavía, pero vamos, yo profesionalmente he estado muy en contacto pues con la Asociación de Fabricantes, con el Instituto Tecnológico del Juguete,
y se investiga mucho y se han hecho publicaciones. Pero ¿qué ocurre? Es la clásica publicación que se ha encargado a un departamento de la universidad y que es para tener puntos el catedrático que ha dirigido esa tesis. Pero luego esos libros no aparecen en el mercado, esos van al sótano. Yo tengo una biblioteca en esto magnífica, porque soy ratón de archivo, que se llama, y he aprovechado esas relaciones y tengo desde tesis doctorales de estudiantes que ahora son altos cargos en la industria del juguete, y no es comercial. O sea que para el público en general cuesta acceder de alguna manera. Un fabricante, yo iba por eso. un fabricante invierte más dinero en un spot publicitario de televisión porque sabe que le renta. En cambio, el hacer una publicación no le sirve de nada. Primero, porque hoy empieza a ser más económico, pero editar un libro valía muchísimo dinero. Las librerías no quieren esos libros. Estela, ¿vosotros cómo trabajáis? No, perdóname que te interrumpa. A esto hay que agregarle, me hacen pensar en qué piensan los padres. Voy a contar una anécdota. Mi trabajo consiste en ir a las escuelas y llevar los juegos a las escuelas. Entonces, una escuela, los niños se aburrían y llevé sogas y elástico. Un juego tradicional sencillo, no se necesita tanto dinero. Entonces la directora de la escuela y las maestras me dijeron: no traigas ese juego porque es viejo y a los chicos no les gusta. Bien, yo salí al recreo con el elástico y siempre aparece alguien curioso y me dijo: ¿qué es eso? Y le dije: es un juguete para jugar. ¿Para jugar? Entonces se acercaron y dije: bueno, yo me pongo aquí, tú te pones allá. Y pasaba una señora por fuera, porque la escuela tiene rejas, y dijo: ¡ay, el elástico! ¿Cómo jugábamos? Entonces empecé a jugar y resulta que después todos los grados terminaron con una donación de elásticos y de soga. Lo mismo sucedió con el tejo. Resulta que lo que Carlos decía, yo creo que lo relaciono, y en nuestro país es tremendo, es el imaginario del fútbol. El fútbol domina todo. Incluso en esto que Eustaquio dijo, de género, voy a hacer un ejemplo mientras hoy lo esperaba Carlos. Lo de género en el juego y en todo está bastante manejado, porque una niña que hoy me cruzó enfrente del hotel no llevaba ninguna camiseta de fútbol del Barça femenino, llevaba el nombre de un varón. Entonces, creo que las grandes corporaciones están muy interesadas en el fútbol femenino porque le va a rentar, pero todo el imaginario que le siguen elaborando a las niñas es el imaginario masculino. El referente masculino. Es el referente masculino. Entonces, en cuanto al tema de juego, por ejemplo, estamos acá en un medio de comunicación. Yo hice mi doctorado en comunicación y la universidad no podía creer que hubiera una persona que hablaba y sacaba una tesis doctoral del juego en la comunicación. Porque está más para hombres. No, porque están las carreras de ustedes más orientadas exclusivamente al periodismo, o cuando se habla de cultura, a todas las transformaciones de cultura. Entonces yo les hablé el juego como comunicación, y con lo que decíamos todos aquí. ¿Qué es lo primero que hace una madre y un padre cuando nace un bebé? Bebé. No se habla. La primer comunicación es onomatopeya, lúdica y gestualidad. Ahí está el juego. Las retahílas y todo. Sí. Claro. Bueno, uniéndome a lo que dice, yo suelo hacer dentro del museo, cuando hago las visitas guiadas, experiencias para después llevar a congresos y toda esa cosa. Y yo siempre saco 2 o 3 juguetes, y le digo que cojan ese juguete y que hagan con él a ver cómo se juega. Imposible. Increíble. O sea, eso es lo que yo decía, que el olvido que tenemos
con respeto a nuestro mundo lúdico. Entonces yo pregunto, ¿está en riesgo de desaparecer? No, por ¿Un supuesto. juego tradicional? El No, celular, No, el pero celular. gracias a estos Gracias votos. a vosotros. Bueno, pero yo Sí, creo, claro, no, Sí, a hemos ver. mejorado mucho. Carlos, sí, dime. yo creo que cuando se habla de que si están en riesgo de desaparición, evidentemente sí. Lo mismo que está en riesgo de desaparición las sopas de ajo y muchas otras cosas, Exacto. porque ahora comemos todo enlatado. Yo creo que yo he venido aquí a hablar de mi museo. Nos estamos yendo un poquitín por las ramas y creo que tenemos que defender un poco más, como acabas de hacer tú, Ricardo, y tal, el papel nuestro. El papel nuestro es ese, que la gente venga y que toque, que palpe. Nosotros hemos revolucionado, yo lo habéis visto esta mañana por encima, luego lo veremos más detenidamente, nuestro museo, la accesibilidad y todo. Pero es muy importante que toquen. Hay un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos el típico valero o bilboque, no sé, tiene diferentes nombres. Muchos niños no saben lo que es. Estamos en 2025, sí. Bueno, pues cuando les dejamos al valero, los tenemos que decir, tened cuidado que te vas a dar en el ojo, porque no coordinan muchos niños el movimiento. Los niños de ahora, muchos no saben lo que es un fósforo, no saben lo que es estos juguetes. Estos días tenemos aquí a un genio de la peonza, algunos ya lo habéis visto, y hay niños que no saben bailar la peonza. Ayer yo me lo pasé de maravilla, ¿no? Estuve por la tarde un ratillo con él, y eso es lo que queremos, que vayan a los museos, es nuestra obligación, enseñarles a bailar la peonza, a coger el bilboque y que no se saquen un ojo, que es francamente molesto. En fin, ese es nuestro papel, y ahí vamos muy bien, en muy buen camino, porque todo el que va, repite. Eso es. Esa es la labor. Yo cuando he hecho la presentación de mi museo he hablado del museo, de lo que es. Pero para mí lo que verdaderamente me produce satisfacción es cuando hacemos talleres. El taller es cuando, porque todos hemos oído decir, es que mi niño no sabe jugar, es que mi niño se aburre, es que mi niño... No, cuando acuden a un taller y les das este vasito y le dices que poniéndole un hilito y le das una bola y que juega eso, resulta que están maravillados y no vale dinero. Y hay que enseñarles no solo a jugar, a que se hagan su juguete. Eso es la labor. Claro, aquí sí que entramos en una faceta y es que somos, como habéis dicho, románticos. Porque claro, es una cosa que por un lado te produce satisfacción y por otro lado te da pena porque dices, bueno, cuando yo no esté, ¿quién va a hacer esto? Eso es. Porque claro, ese es el mayor problema que yo veo. Ese es un problema que tenemos todos. No, es que es eso. ¿Hay relevo? ¿Qué va? ¿Hay relevo? No, Es muy difícil. es muy difícil. Es muy difícil. Yo he estado, porque hemos hablado del Museo de Albarracín, pero yo monté el museo que hay en la Politécnica, en la Universidad Politécnica de Valencia. He estado de director allí 22 años. Tenía alumnos de 20 años que cuando les dabas una charla sobre los juguetes decían, es que cuando yo era pequeño, y dices, pero si de eso hace 4 días. Claro, es que el juguete es una cosa que la sociedad lo ha utilizado para distraer al niño y está hecho para que se rompa. Claro, desde luego. Mientras que nuestra generación se rompía y aprendías a repararlo. Justamente. Aprendías a fabricarlo. Y tu cochecito perdía la rueda, que era metálica, lógicamente, y acababas haciéndola de madera con la navaja y clavándola. Y ese juguete ha permanecido. Pero claro, ahí entramos ya en los enemigos que tiene el juguete. El juguete, y me imagino que si aquí ahora en esta mesa fuéramos fabricantes de calzado diríamos lo mismo. Las modas son las modas hacen que las cosas duren poco, que se repitan, porque lo que hace falta es hacer dinero. Afortunadamente, yo creo que permanecerán, pero hay que ser muy optimista para pensar eso. Precisamente vamos a enfocarlo un poco hacia el optimismo, de qué manera desde los distintos museos que estamos aquí representados, que estáis aquí representados, promovéis y hacéis esta divulgación patrimonial y cultural. ¿De qué manera lo hacéis? ¿Hacemos talleres? ¿Qué más actividades podéis desarrollar? Concursos, retos, monográficos de diferentes especialidades, de juegos y deportes. Entonces yo quería hacer hincapié un poquillo por qué estamos aquí 4 personas diferentes y los museos son un poco diferentes, pero son iguales. Yo siempre digo que toda persona humana
tiene 3 fases en su vida lúdica. La primera es entretenerse, la más importante. Entretenimiento. ¿Qué significa para mí? Yo soy muy renacentista, lo hablábamos ayer, ¿verdad, Taki? Soy muy renacentista, casi todos somos renacentistas, porque somos al mismo tiempo mecenas, porque somos mecenas, mecenas, totalmente, somos altruistas, todo lo invertimos. Yo digo que mi museo es mi cuarto hijo, porque allí lo invierto todo. Bueno, entonces la primera fase, como le digo yo a la gente que viene al museo, es que Loeb, un pedagogo del siglo XVI-XVII, decía que, por eso vengo a colación lo que decimos ahora, decía que si no se confeccionaba el elemento para jugar, no era juego. Y yo lo digo. Yo tengo una estantería exclusivamente de entretenimientos. Y como le digo yo, esto no puedo hacer publicidad, ¿no? Esto no se compra en el Corte Inglés. Claro. Como decía Taki, hay que hacerlo nosotros. Y el valor que tiene es totalmente, como le digo yo a los niños. Sí, tú te rompes, compras un juguete y vas mañana, se te rompe y vas y compras otro. No, pero si tú lo hubieras hecho, realmente lo hubieras cuidado, lo hubieras arreglado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que todo se fusiona. Segunda fase, viene el juego. Confecciona el elemento para jugar, juego. Y del juego viene el deporte. Las 3 fases. Uno se puede quedar en el entretenimiento, otro se puede quedar en el juego y otro se queda en el deporte. O hace los 3. En este caso, como yo y como nosotros hemos hecho. Bueno, pues esa es una cuestión y que yo la llevo permanentemente en mis visitas, por eso que también hacemos talleres, hacemos monográficos, etcétera, etcétera. Yo creo que los museos tienen que ser eso, vivos. Claro, y otra cosa, en constante evolución. Ese es el gran... Vamos a hablar entonces precisamente de esa evolución y yo voy a abrir un melón, que son las nuevas tecnologías, todo lo digital, todo eso. ¿Veis posible de que haya fusión? ¿Podría haber? ¿Tendría sentido? ¿Cómo se puede compaginar? ¿Cómo lo hacemos, Carlos? Totalmente, vea, las nuevas tecnologías son imprescindibles para todo aquel que quiera, como habéis dicho, evolucionar. Las nuevas tecnologías son una ayuda, una herramienta magnífica en los temas de accesibilidad, en los temas de investigación, en los temas de datación, de documentación, de difusión. Yo estoy 100% a favor de las nuevas tecnologías y las utilizamos dentro de nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos. Pero como complemento. Como complemento, evidentemente, nunca como sustitución. Eso es lo que voy. Las damas jugadas en el móvil... Son válidas para el aprendizaje también. Yo juego al backgammon. Pero no en el móvil. Pero sería, ¿ya perderíamos ahí el juego tradicional o no? Pero si yo a través de una app enseño a la gente a jugar al backgammon, ten por seguro que esa persona, si aprende a jugar en una app, cuando se ponga en un tablero conmigo va a disfrutar doblemente del juego. De acuerdo. Y muchas veces, si no tenemos esa app, esa persona no va a acceder al conocimiento de ese juego. Lo que no puede ser es que sea el sustituto, no, es un complemento. De acuerdo. Yo me imagino, una de las grandes revoluciones que hubo en el mundo del juguete, no habíamos nacido nosotros, es cuando se descubrió la rueda. Y la rueda en sus momentos tuvo que ser un bombazo, y no te digo ya el fuego. Desde luego. Y cuando se descubrió el torno ya... Entonces esas revoluciones y las nuevas tecnologías a nosotros no nos tienen por qué asustar, lo mismo que no asustaron hace cientos o miles de años la aparición de nuevas tecnologías. Yo estoy a favor totalmente de todo, pero todo en su justa medida. Perdona la burrada que voy a decir, ¿es lo mismo tener hijos de manera natural que por inseminación? Pues no, evidentemente no, se pierde una parte muy importante, ¿no? Entonces, el juego, lo más importante es la socialización y el contacto, pero las nuevas tecnologías nos ayudan a llegar. ¿Por aquí qué opináis sobre las nuevas tecnologías? Coincido con él siempre y cuando haya el otro paso que Carlos explica, que es de la socialización. O sea, ¿por qué? Es el peligro. Porque en este momento, en el diario, en la ciudad donde vivo, en Neuquén, hay 200 niños que están en tratamiento en un hospital público
por el conflicto de estar todo el día jugando con la computadora y han perdido la socialización. Entonces, es lo que él dice es importante, o sea, que los juegos estén, pero sean la posibilidad después de que el juego se pueda jugar. Y si en algún momento se puede hacer lo que nosotros proponemos hacer en nuestros museos, que es a veces darle los objetos y decirle, a ver, ¿qué puedes crear con eso? O mostrarle un juguete y que se lo haga, darle el material y que se lo haga, es, como dice Carlos, un complemento. No sé si la humanidad... Perdona, Estela, pero me dices que hay 200 chicos en tratamiento, ¿no? Sí. Ese problema también existe en el juego tradicional, las adicciones. Vamos a poner un ejemplo, la taba. La taba gaucha. Ah, con la las competencia. Apuestas. Claro. Acá el planteo los juegos de bolos y los juegos de argolla aquí en España estuvieron prohibidos porque la gente hacía apuestas sin ton ni son. O sea, el juego tradicional, porque el frontón mismo. El frontón mueve capitales. Pero bueno, claro, sí, estamos hablando ya de ludopatías y todo. Entonces, yo lo que me refiero es, por lo que planteaban los profesionales de la salud, era que los niños estaban perdiendo la socialización de ir a jugar con otros niños. Eso es. Eso estaban perdiendo. Los adultos también. Sí. A mí muchas veces me da rabia cuando criminalizamos o culpabilizamos a los niños. Yo tengo una estrategia y muchas madres lo han comprobado. Yo sabéis que soy un poco irónico y un poco cabroncete a veces. Y cuando me llegan dicen, es que mi niño no sabe jugar. Eso te dicen, sí. Yo les pregunto, ¿dónde trabaja su niño? Sí. Mi niño, me miran como si fuera un marciano. Sí. Mi niño, ¿cómo va a trabajar si tiene 9 años? Anda, ¿y quién le ha comprado el móvil? Claro. Se lo he comprado yo, pero claro, si el niño viene a mi museo, le saco cualquier pieza, la caja de sorpresas, la de la serpiente, el Bilbo, ¿qué tal? El niño juega y se lo pasa de maravilla. Entonces el niño lo que quiere es atención y no se la estamos dando. No podemos culpabilizar ni al niño ni a las nuevas tecnologías, que son buenísimas. Claro, Mira, entonces volvemos a la escuela que dije del elástico, o sea, los claro, padres, exactamente. Entonces volvemos exactamente, a mí me dicen exactamente lo mismo. Te traigo al chico para que salga un rato de la computadora. Y bueno, ¿quién le compró la computadora? Los padres. Haces como nosotros en nuestra campaña, jugando en familia, enseñamos a jugar, claro. Pero tienen que ir 2 generaciones. A mí no me vale que me traigan al niño, le enseño yo a jugar al backgammon o al parchís, bueno, no al parchís, a otros juegos un poco más así, y que el padre se desentienda. Nosotros los museos no somos guarderías. Claro, estamos exacto, para enseñar a jugar en familia. Enseñar. Y si ese niño le enseñamos en la escuela, porque muchas veces estamos tirando bombas y no sabemos dónde las tiramos. Si vamos a la escuela, los niños nos reciben con los brazos abiertos, se emocionan, lo cuentan en casa. Pero si luego no hay una continuidad, el niño va a decir, bueno, vale, si no lo dan importancia en mi entorno, es que no tiene importancia. Entonces es un trabajo de todos. Exacto. Yo reconozco que no se puede culpabilizar a nadie, ni padres, ni madres, ni abuelos. Nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles, que la vida familiar es diferente a la que nosotros hemos vivido. Es que eso lo vemos en cada taller, y sobre todo cuando temporadas que los podemos hacer con continuidad, ves que viene la misma mamá o la misma abuela con el mismo niño y el niño ya está pendiente de si hay taller para eso. Lo que pasa es que está en un ambiente donde es feliz, donde está descubriendo que el mundo le da facilidad para divertirse. El problema es que cuando sale de ahí, se mete en una sociedad que el niño ya no quiere saber nada. Y sin embargo, en ese ambiente está en un juego entre interpares. Entonces, ese es el problema. Yo tengo un claro ejemplo que me emocionó muchísimo y lo tengo como anécdota. Vino un grupo de niños y al final de la visita, que lo que estamos hablando ahora, y me dice, de 6 añitos, y me dice, Ricardo, ¿te puedo decir una cosa? Y dije yo, sí, hombre, ¿cómo no? La mejor visita de mi vida, con 6 años. Con 6 años. No le queda nada al chaval. Entonces dice, me pongo... Sí. Eso es lo que decía, que le damos para que ellos creen, para que ellos toquen, para que ellos... Y eso. ¿Y os habéis dado cuenta que en estos, decirme algún deporte colectivo que se haya inventado en estos últimos 10 años? Todos individuales.
pero individuales. ¿Qué Estela, significa? Que la tenemos privacidad ahí impera. pendiente. Por eso decimos que es complemento. El tema tecnológico es complemento, pero no tiene que ser único. Estela, ¿qué querías aportar? No, lo que pasa es que cuando uno los escucha me lleva a pensar esto. Los niños salen de la escuela y los llevan a inglés, a pintura, a música o a deporte, no a jugar. Exacto. Y además hay casos de que he escuchado directoras de escuela, a compañeras, decirle, ¿cómo que los llevas al CESO, los centros de educación física? ¿Cómo que los llevas? Eso no es bueno. Pero, ¿por qué no es bueno? No, pues tiene que ser culto, llevarlo a música. Y si ustedes miran, las niñas van a danza, pero faltan espacios como nuestros museos para que los niños vayan simplemente a tomar los materiales y jugar. Sí, las ludotecas, sí. Las Eso ludotecas, faltan ludotecas. Aquí entonces, sí que tenemos, sí. Bueno, nosotros no tenemos, entonces es eso, es sostener un ambiente donde el niño vaya y no le digan cómo tiene que hacer un deporte, sino que agarre este juguete y juega, y mañana puede venir el pasado y agarra este y juega. Y que pinta y que... Y claro, jugar. Vamos a ir terminando porque aquí nos ponemos a hablar y bueno, esto hay muchísimos temas que se nos quedan en el tintero, soy completamente consciente, pero yo, claro, estaba pensando, digo, ¿y cómo serán los museos de juegos tradicionales dentro de 50 años? ¿Qué habrá? ¿Habrá lo mismo? ¿Hay alguna cosa que veáis ahora que digáis, oh, pues igual esto... Una reflexión así... Yo ya te puedo contestar. Venga. Como te he dicho antes, yo tengo almacenado más que expuesto. Yo tengo todas las técnicas modernas, las tengo, pero en el almacén. Primera, porque un ordenador en una vitrina es lo mismo que verlo en un escaparate. Entonces, ¿qué ocurre? Si tienes que dar entrada a las nuevas tecnologías, te exige unas transformaciones en el museo, que para eso están los museos de la ciencia. No es el museo del juego. Y claro, yo los tengo porque la gente joven te dice muchos, y no tienes el Astra, no tienes tal... Claro, yo tengo los primeros juguetes que se hicieron que se jugaba con el televisor, o sea, que salía la palomita y le disparabas con una pistola que no disparaba. El famoso tenis, que además tú has tenido ocasión de verlo en juguete, lo fabricamos nosotros. Pero todo eso en una vitrina no dice nada. Sin embargo, un simple pozal de playa, que, por cierto, que son gallegos los mejores, eso sería otro tema para hablar. El niño iba a la playa con un cubito y la palita y se pasaba horas y horas llenando el cubito, dándole la vuelta y haciendo una pila. Eso se ha perdido. Ese niño va ahora a tomar el sol y va con un móvil para entretenerse. Bueno, yo confío en que todavía jueguen con la arena, ¿eh? Un poquito sí. Siguen jugando, sí. No, sí, seguirá jugando. Si no, ya nos vamos de aquí con un bajonazo terrible que no es para nada objetivo. Que está demostrado que tú al niño le das oportunidad de jugar y juega. Y le das un palo y juega. Y le das una piedra y va a tirar la piedra al pájaro. Porque el juego lo llevamos en los genes. O sea, somos animales de juego y somos animales cazadores y eso no se nos puede quitar de la cabeza. Y las reacciones ante esos estímulos, el niño va a seguir igual. Y tú le das un cubo y una pala a un niño y te va a hacer el agujero y te va a hacer como San Agustín. Yo sigo pensando la pregunta que nos hacías, que seguramente seguirá siendo dentro de 50 años igual. Pero ¿tú crees? Yo sí, yo creo que sí, seguirá manteniéndose. Lo único que va a tener una categoría diferente. Para mí va a ser más monográfico que otra cosa. Muy especializado. Juegos de la tanguilla, vos solo tanguillas. Posiblemente que vayamos enfocados directamente ahí. Porque yo tengo la prueba, realmente, ya en mi museo, en el Melga, ya se han hecho 4 trabajos de fin de grado sobre el museo, sobre la didáctica del juego, cómo es el museo, qué se pretende con el museo, todas estas cosas. Por eso digo yo, y el peligro que yo entraña, y es lo primero que cuando recibo a la gente se lo digo, es que solo hay un deporte colectivo
en los 10 últimos años. Todo lo demás es individual. Y seguimos. Si no, nosotros no mantenemos eso, yo creo que van a ser monográficos. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por haber venido a compartir esta mesa de debate. Como decía, hay muchos temas que se nos han quedado en el tintero, pero no nos da tiempo para todo. Lo que tiene que hacer la gente precisamente es acercarse a vuestros museos, visitar vuestros museos y vosotros aprovechar que el domingo, por ejemplo, en esta plaza se llenará de juegos y demostrar que no solo juegan los niños, sino juegan los mayores. Sí. Eso es. Nosotros y estaremos si allí a jugar. la oportunidad de coger algún político así de eso y decirle, trágate esta sesión y a ver si haces algo por este mundo. A ver si se puede jugar. Eso es otra cosa que también nos une a todos. Desde luego. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado. Estela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo a Carlos, que se la juega. Eso es. Carlos, sí, haces unos encuentros maravillosos que nos traen a gente maravillosa de la que vamos a poder disfrutar este mismo fin de semana. Desde ya, toda esta semana hemos estado viendo distintas exposiciones, distintos talleres. Este fin de semana habrá un montón más de actividades por Aranda, en distintas ubicaciones, en Inacua, en la Plaza Mayor. Podremos jugar y conocer a estos museos y los juegos tradicionales. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida con más contenidos. No se vayan.